Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena Martínez. Ya di la primera clase de esta asignatura, que es Innovación Diagnóstica y Terapéutica en las enfermedades hematológicas no malignas en la infancia. Y bueno, yo soy pediatra, estoy ahora mismo haciendo un fellow de oncohematología pediátrica en el Hospital La Fe de Valencia. Y voy a dar también esta segunda clase que trata sobre las terapias avanzadas en los fallos medulares congénitos. Entonces, nada, cualquier cosa que os vaya surgiendo, pues la podéis preguntar y si no al final de la clase. Y si no por correo, si tenéis alguna duda, pues también la podemos intentar resolver juntos, ¿vale? Entonces, bueno, primero este es el índice que vamos a seguir. Lo primero, pues ver un poco qué son las terapias avanzadas y en concreto qué es la terapia génica, que es en la que nos vamos a centrar. ¿Qué tipos de transducción existen? Que puede ser ex vivo o in vivo, como ahora veremos, los tipos de terapia génica que hay. Y luego ya nos centraremos en la terapia génica en los fallos medulares congénitos, que es lo que trata principalmente esta clase. ¿Qué avances ha habido recientemente en anemia de Fanconi especialmente, que es en la que, como ahora veremos, pues más se ha avanzado? Y luego, pues algunas pinceladas de qué se ha hecho en otros fallos medulares congénitos. Entonces, bueno, como a modo de introducción, las terapias avanzadas sabemos que son medicamentos biotecnológicos que se basan o bien en genes, o bien en células, o bien en tejidos, que se desarrollan con el objetivo de reparar, regenerar o reemplazar funciones celulares o genéticas que están alteradas en el organismo. Son terapias que están estrictamente reguladas y en la Unión Europea pues, se regulan por el reglamento que vemos aquí. Y todas las terapias avanzadas cumplen una serie de características comunes que son, en primer lugar, que se tienen que producir en condiciones muy estrictas, en condiciones GMP que se dice que son de Good Manufacturing Practices en salas blancas, que su fabricación y control de calidad son muy complejos porque implican una manipulación celular importante, la utilización de vectores virales, la criopreservación, el transporte de un material pues, delicado. Luego también que ha de administrarse en centros altamente especializados y puede incluir productos de origen diverso, bien autólogo, halogénico o xenogénico. Entonces, dentro de todas las terapias avanzadas, pues tenemos la terapia relacionada con los genes, que es la terapia génica, la relacionada con las células, que es la terapia celular, y la relacionada con los tejidos, que es la ingeniería tisular. Y nosotros aquí en la que nos vamos a centrar es en la terapia génica. Entonces, bueno, la terapia génica, ¿qué es exactamente? Pues es una estrategia terapéutica que busca tratar o prevenir enfermedades mediante la modificación del material genético de las células de un paciente. Y sí que es de verdad que esto es un tema que está como muy en auge y que cada vez se habla más y que se está estudiando en muchas patologías, pero que es verdad que la mayoría de tratamientos que existen actualmente continúan estando en investigación preclínica y algunos en clínica y hay muy poquitos que estén aprobados por las agencias reguladoras. Pero bueno, esto un poquito a modo de introducción y luego ahora vamos a ir viendo pues, los tipos de terapia génica que existen, ¿vale? Lo primero es saber que la forma de realizarla, la transducción, puede ser o bien in vivo o bien ex vivo, ¿vale? Y depende un poco de dónde estén las células sobre las que se quiere actuar, ¿vale? Entonces, la transducción in vivo, que es por ejemplo la que se está utilizando en la hemofilia, lo que se hace es que tú identificas pues, en qué tejido o cuáles son las células dianas que están en el organismo sobre la que quieres actuar, pero no las extraes del cuerpo. Las células están ahí en su sitio, digamos, y tú por otra parte pues coges las copias del gen terapéutico que quieres emplear, se insertan en el vector, que generalmente es un DNA vírico, como ahora veremos, y ese DNA vírico se administra al paciente. Es como que inyectas, digamos, este virus recombinante y ya este DNA recombinante es el que viaja por el cuerpo hasta llegar al tejido diana y es ahí ya donde actúa. Pero tú no extraes las células del propio organismo, sino que lo metes y es ahí donde van a las células. Y por otra parte tendríamos la transducción ex vivo, que es la que se está empleando en otro tipo de patologías, tipo inmunodeficiencias, en las hemoglobinopatías o en los fallos medulares congénitos, como ahora veremos. Que aquí lo que se hace es obtener esas células diana y extraerlas del propio cuerpo, ¿no? Entonces el modo de extracción pues, va a variar dependiendo de cuál sea la célula diana que necesitamos. Por ejemplo, ahora veremos que en los fallos medulares congénitos la gran mayoría de las veces lo que se necesita son CD34, por lo tanto tendremos que ver un modo de extraer los CD34. Entonces, primero obtienes las células diana, las extraes, las transportas hasta el lugar donde se vayan a tratar.
esas células hay que procesarlas y hacer un enriquecimiento celular y luego proceder a hacer un aislamiento y una purificación de la fracción celular objetivo. Y ya en estas células en el laboratorio hay que, por otra parte, insertar el gen terapéutico en el DNA vírico y una vez que ya tenemos este vector vírico, pues ya se junta el vector vírico con la célula diana, ¿no? Entonces ahí se incuba de forma controlada las células con el vector para introducir de forma óptima la corrección genética en las células. Una vez que ya tenemos nuestra terapia génica realizada, pues por otra parte hay que preparar al paciente la gran mayoría de las veces con un tratamiento de acondicionamiento y una vez que el paciente ya está preparado para recibir el tratamiento, pues hay que reinfundirle sus propias células modificadas, que es lo que pues, es una infusión autóloga y consiste en reintroducir las células corregidas al paciente. Ahí ya en el cuerpo del paciente es donde esa alteración genética pues, producirá posteriormente la proteína terapéutica. Entonces, dentro de los tipos de terapia génica, además de separarlos según transducción ex vivo o in vivo, también se pueden clasificar según si esta es no integrativa o integrativa, ¿vale? Entonces, por un lado tendríamos la terapia génica no integrativa, que en ella no se incorpora al ADN celular, y luego tendríamos la terapia génica integrativa, en la que el material que introducimos sí que se incorpora al ADN de la célula diana, y que a su vez puede ser una integración no dirigida o dirigida. La integración no dirigida es aquella en la que tú añades el gen modificado y este se integra al azar. Y este es el tipo de terapia génica que se emplea con mayor frecuencia, ¿vale? Y es el que también veremos con mayor frecuencia en los fallos medulares congénitos. Y luego, últimamente, poquito a poco se están desarrollando también terapias génicas integrativas, pero dirigidas, que aquí es lo que se llama terapia génica de edición y tú directamente sí que diriges al gen y puedes conseguir eliminar un gen, añadir un gen de forma dirigida o reparar una alteración genética que haya. Entonces, bueno, todo esto es un poco la visión general de la terapia génica, pero ahora ya pues vamos a ir viendo un poco qué pasa exactamente en los fallos medulares congénitos. Y es que en concreto en este grupo de patologías pues hay una serie de desafíos especiales que no ocurren en otras enfermedades en las que también se está empleando la terapia génica. Y uno de los problemas principales es que la célula diana, la célula que realmente tiene la alteración y es patológica, nos produce el fallo medular, pues son las células CD34, las células progenitoras hematopoyéticas. Entonces esto hace que muchas veces sea más difícil obtener estas células para hacer la terapia ex vivo, porque al final no es como en otros tratamientos como la hemofilia o las hemoglobinopatías, donde el problema está en una célula terminal, sino está en la célula progenitora y por tanto nos es más difícil extraerla para hacer la terapia génica. Entonces, esto es un problema que durante muchos años ha sido importante porque no se conseguía obtener suficientes células diana para poder hacer este procedimiento. Y bueno, un poco a raíz de esto, quería comentar también este fenómeno, que es el fenómeno de mosaicismo somático, porque es un fenómeno natural de algunas células de la anemia de Fanconi en algunos pacientes, pero como ahora luego veremos, es un fenómeno que también se ha utilizado en la terapia génica. Entonces, ¿qué es esto? Pues es que algunos pacientes con anemia de Fanconi se ha visto que algunas células de la médula ósea de estos pacientes pues son capaces como de corregir de forma espontánea por sí mismas la mutación que causa la enfermedad. Entonces, esto puede ocurrir o bien porque haya una reversión de la mutación original, que la mutación como que desaparece naturalmente, que haya una recombinación mitótica o una conversión génica que haga que se restaure una copia funcional del gen, o bien que haya una corrección compensatoria, o sea, otra mutación que hace que restaure parcialmente la función del gen y entonces pues finalmente funcione con relativa normalidad. Entonces, al final, bien sea por una cosa o por otra, en muchos pacientes con anemia de Fanconi, al final puede aparecer una subpoblación dentro de la médula ósea del paciente de células hematopoyéticas que son normales, es decir, que no tienen la mutación, que pueden algunas veces proliferar y repoblar parte de la médula ósea. Y entonces hacer que el paciente pase de ser un paciente enfermo a un paciente portador heterocigoto. ¿Vale? Entonces, esto es un fenómeno que se conoce que a nivel fisiopatológico dentro de la enfermedad pues puede ocurrir y que ahora veremos pues que también es importante de cara a la terapia clínica.
Entonces, un poco, pues viendo los desafíos que hay en este tipo de patología, se vio que los objetivos principales para poder dar solución y poder utilizar la terapia génica en los fallos medulares congénitos eran sobre todo tres. Por una parte, cambiar el vector a utilizar, ¿vale? Porque históricamente, cuando en los primeros pasos en terapia génica se habían utilizado vectores de la familia de los retrovirales, ¿vale? Entonces sí que se vio que utilizando estos vectores retrovirales había un riesgo y había ciertos pacientes que en las primeras veces que se realizó la terapia génica, pues que podían desarrollar algunas leucemias secundarias. Entonces, con esto, pues se finalizó los estudios, los primeros estudios iniciales. Y entonces, a posteriori, lo que se hizo fue plantear cambiar estos virus retrovirales por virus lentivirales, que se ha demostrado que son más seguros y más eficientes y que tienen mucho menos riesgo de leuquemogénesis. Entonces, este es uno de los puntos que se quiso modificar para tratar de avanzar en la terapia génica. Otro punto fue intentar acortar el tiempo de transducción, ya que al principio el tiempo de transducción en el que se unía en el que se incubaba la célula con el vector viral era largo, como de unos 5 o 7 días, y se intentó pasar a reducir a que este tiempo fuera más corto, acortarlo a menos de 48 horas, para tratar de mejorar la supervivencia del injerto de células madre. Y luego el tercer punto que se quiso intentar fue pues intentar poder infundir un mayor número de células CD34, ¿no? Entonces estos eran los tres principales objetivos a realizar. Y bueno, teniendo en cuenta como estas bases de lo que se quería hacer, pues se han ido realizando varios ensayos clínicos en los que el papel de los investigadores españoles, la verdad que ha tenido un papel fundamental. Y bueno, estos cuatro son principalmente los cuatro hitos más importantes en el avance de la terapia génica en este campo. Entonces, en primer lugar, uno de los hitos más importantes que ha ocurrido al respecto es que en 2010 la EMA reconoció oficialmente al vector lentiviral como un medicamento huérfano para el tratamiento de la anemia de Fanconi tipo A. Entonces, a partir de designarlo como medicamento huérfano, pues todo este tema pues, se aceleró bastante. Y una vez que esto ya se aprobó, pues se han ido haciendo ensayos y estudios que vamos a ir comentando un poco, pues los más importantes, los que más avances nos han ayudado a obtener, ¿no? Entonces, uno de estos estudios más relevantes es el ensayo FANCOSTEM 1, que fue un ensayo que lo han llevado a cabo los compañeros, bueno, todos los compañeros que vemos aquí en la diapositiva, especialmente pues Julián Sevilla, Susana Navarro, Paula Río, Juan Bueren y pues todos los compañeros. Y lo que se pretendió en este estudio es que, como se había visto, pues uno de los principales problemas en el fallo medular congénito es que las células progenitoras pues, son difíciles de obtener y que son pues eso, difíciles de obtener y frágiles y escasas. Entonces, eso suponía una dificultad para obtener suficientes células para hacer una terapia génica óptima. Entonces, el objetivo de este estudio fue evaluar si combinando la utilización de GCSF, que era lo que se había hecho hasta el momento, junto a Plerixafor, pues con la combinación de ambos fármacos se era capaz de movilizar una mayor cantidad de CD34 a sangre periférica suficientes para realizar la terapia génica de una forma más óptima. Entonces se llevó a cabo un ensayo clínico multicéntrico, fase 2, y los centros en el que se realizó fueron el Hospital Niño Jesús de Madrid y el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Y en él se incluyó a 13 niños con anemia de Fanconi tipo A, que como comentamos en la clase pasada es el tipo de anemia de Fanconi más frecuente y es sobre el que se está realizando la mayoría de estudios de terapia génica. Y se reclutaron a 13 niños con anemia de Fanconi tipo A con edades entre 3 y 16 años. Y bien, aunque sí que es verdad que finalmente recibieron el tratamiento completo 11 de los 13 niños. Entonces, como resultado, se vio que 9 de los 11 pacientes, que supone un poco más del 80%, alcanzaron un umbral alto, suficiente para realizar la féresis.
por lo tanto los resultados en ese sentido fueron positivos y se vio que los únicos dos pacientes que no alcanzaron ese umbral suficiente para hacer la féresis fueron los dos de mayor edad, los que tenían 15 y 16 años. Luego la mediana de CD34 que se obtuvo fue la que vemos aquí, de 4,86 por 10 elevado a 6 CD34 por kilo, que es una mediana alta. Es cierto que tras la purificación ese número se redujo a 1,1 por 10 elevado a 6 CD34 por kilo, pero se vio que a pesar de esta reducción seguía continuando siendo un número suficiente para terapia génica porque vieron que efectivamente las células corregidas tenían una ventaja proliferativa una vez reinfundidas, igual que ocurría con el fenómeno de mosaicismo somático, y hacía pues que este subgrupo de células proliferara y hiciera que el injerto fuera más estable. Y se vio que en general los pacientes que presentaban unas mejores respuestas y un mayor número de CD34 obtenidos para realizar la féresis eran aquellos de menor edad, aquellos con un mayor recuento leucocitario, aquellos con mayor hemoglobina basal, con menor volumen corpuscular medio y con más CD34 en médula ósea de forma basal. Luego también con hallazgos biológicos vieron que en los pacientes con anemia de Fanconi pues había menos expresión de CD34, menos proporción de células madre primitivas y que había una pérdida intrínseca del pool de células progenitoras en pacientes con Fanconi. Y bueno, este primer estudio fue importante porque con él lo que se consiguió fue establecer un poco la base logística y biológica y de la metodología de cómo extraer estas células para los posteriores ensayos clínicos que se han hecho en terapia génica en anemia de Fanconi, que son, como ahora veremos, sobre todo el Fancolen 1 y el RPL 102 y que se han desarrollado también por los mismos compañeros españoles y también por la industria Rocket Pharmaceuticals. Y bueno, un poco a raíz de todo esto analizado en el FANCOSTEM 1, se hizo posteriormente un estudio, que es este estudio que vemos aquí, elaborado también por Paula Río como autora principal, para aplicar ya este tratamiento inicialmente en ratones. Entonces, lo que se hacía era extraer células madre CD34 de la sangre de pacientes con anemia de Fanconi, movilizadas con G y con plerixafor. Se corregía el defecto genético introduciendo una copia sana del gen FANCA mediante un vector lentiviral, que como hemos visto es el que ahora se prevé que es más seguro, que tiene menos riesgo de leucemia secundaria. Y este vector lentiviral con el defecto genético introducido modificado se introducía en ratones inmunodeficientes para ver si este se integraba y se multiplicaba de forma correcta. Entonces, lo que obtuvieron como resultados es que efectivamente las células madre corregidas pues tenían la capacidad de recuperar la capacidad normal de reparación del ADN y que se volvieron resistentes a agentes tóxicos como la mitomicina C, que si recordáis de la clase anterior, pues las pacientes con anemia de Fanconi tienen una alta sensibilidad a algunos agentes como es la mitomicina C, que es en lo que se basa el estudio de fragilidad cromosómica, ¿no? Entonces, se vio que las células corregidas sobrevivieron y se expandieron mejor que las no corregidas. Y con esto, pues se demostró por primera vez en ratones que las células de Fanconi corregidas pues tienen esa ventaja proliferativa in vivo y que este fenómeno pues es muy parecido al mosaicismo somático, ¿no? Y una vez que esto pues ya se estudió en ratones, el siguiente paso fue el ensayo clínico Fancolen 1, también elaborado por los mismos compañeros, Paula Ríos, Susana Navarro, todos los que vemos aquí, que ya se aplicó en humanos, ¿no? Entonces, este fue un ensayo clínico multicéntrico, fase 2, que los pacientes fueron niños con anemia de Fanconi tipo A, que previamente se habían tratado con el Fancostem 1, por lo tanto se habían extraído las células con G con plerixafor. Entonces, el procedimiento consistía en lo mismo. Se extraen, se traducen ex vivo con el vector lentiviral que porta el gen FANCA y se reinfunden, y esto es importante, sin quimioterapia de acondicionamiento. Que esto pues, fue una novedad porque pues habitualmente sí que se administra en la terapia génica pues, tratamiento de condicionamiento, pero en estos pacientes que tienen una alta toxicidad, como sabemos, en general a las medicaciones o en los trasplantes también hay que administrar un acondicionamiento con terapia reducida porque por la inestabilidad genómica que tienen, pues tienen muchas toxicidades secundarias, pues en este caso se refundió sin quimio de acondicionamiento.
Y los resultados de este estudio y de este ensayo que se publicaron en The Lancet en 2024, lo que demostraron fue unos muy buenos resultados en los que se vio una reversión de la progresión del fallo medular en todos los pacientes, un injerto estable de las células corregidas con el tiempo, un aumento de la expresión del RNA FANCA y de la proteína FANCD2 monoubiquitinada, que esto es un marcador de reparación del ADN. No hubo ninguna reacción adversa grave, ni hubo ningún evento de inserción oncogénica y por tanto de leucemia secundaria. Y se vio, como hemos visto en ratones previamente, que las células corregidas pues, mostraron una ventaja proliferativa clonal y se expandieron de forma natural en la médula. Entonces, estas son algunas gráficas de este ensayo, en el que vemos primero en azulito, pues se ve, digamos, la ventaja proliferativa de estas células. En rojo vemos la resistencia a la mitomicina a la mitomicina C, perdón, que se ve también con el tiempo cómo va aumentando la resistencia a la mitomicina C progresivamente. Y en verdecito, en la última gráfica del final, que esa resistencia a la mitomicina C en sangre periférica también conlleva pues, que haya una corrección del estudio de fragilidad cromosómica y que pues, las células sean más resistentes, ¿no? Entonces, que cada vez pues, sea todo menos patológico con el tiempo. Y pues estos estudios que se hicieron por los grupos españoles impulsaron también que esto se ampliara a nivel europeo. Se elaboró el estudio, el ensayo RPL 102, que se publicaron los resultados en Canadá, que es esta diapositiva que vemos aquí. Y aquí, como eventos importantes de este ensayo, pues se vio que efectivamente no había que utilizar acondicionamiento, ya que se relacionaba con el desarrollo también no solo de toxicidad, sino también de segundos tumores, de tumores a partir de la segunda década de la vida. Y luego establecieron un poco que el aumento de la resistencia a la mitomicina C en el primer año en 7 de los 12 pacientes de más del 20%, este fue como un poco el punto de corte que establecieron, a partir del cual, si se alcanzaba eso, era pues, predecible que se iba a conseguir estabilizar la hematopoiesis y restaurar el fallo medular. Bueno, no sé si voy un poco rápido, pero bueno, todo esto que hemos visto hasta aquí son todos los avances que se han hecho de terapia génica en la anemia Fanconi no dirigida, que como hemos visto es la mayoría de terapia génica que se está empleando, pero también hay algunos estudios iniciales de terapia génica dirigida, ¿vale? También en la anemia de Fanconi. Entonces, este es una publicación de un tipo de terapia génica dirigida que vamos a comentar un poquito. Todo esto es bastante complejo, entonces tampoco quiero meterme mucho. Y bueno, el objetivo de este estudio era utilizar lo que se conoce como unión de extremos no homólogos para utilizar esta metodología con el CRISPR-Cas9 para generar mutaciones compensatorias que restauren el marco de lectura y las funciones de los genes de la anemia de Fanconi, o sea, de las células madre en pacientes con anemia de Fanconi. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, a ver, el proceso es el siguiente. Tú coges, primero diseñas una guía de ARN, que tiene que ser una pequeña molécula de ARN que tiene que ser complementaria al gen o la región del ADN que tú quieres modificar, por ejemplo, en este caso del gen FANCA. Y entonces la función de esta pequeña guía de ARN es dirigir a la enzima Cas9 hasta el punto exacto del genoma donde tú quieres que la enzima Cas9 actúe. Y lo que hace esta enzima Cas9 es que corta, o sea, actúa como unas tijeras moleculares que hacen un corte exacto en el ADN, en el sitio que le indica la guía del ARN, que es donde tú quieres añadir tu mutación, tu edición génica con tu mutación que quieras poner. Entonces, en ese punto donde se ha producido el corte, donde tienes el ADN cortado, la célula puede, o bien por una parte, si tú le añades un ADN molde de corrección, insertar, eliminar o corregir las secuencias específicas que tú le indiques según tu ADN molde, o reparar el ADN de forma natural mediante mecanismos como la reparación no homóloga. Entonces, bueno, esto es muy difícil
La mayoría de nosotros somos médicos clínicos, pero entonces es un poco complejo para nosotros, pero bueno, sí que es importante pues tener unos conocimientos básicos al respecto. Entonces, lo que se vio es que este sistema pues sí que corrigió eficazmente mutaciones en algunos subtipos de anemia de Fanconi, no solo la anemia de Fanconi tipo A, sino también la anemia de Fanconi tipo C, D1 y D2, y que estas células corregidas también recuperaron la resistencia a agentes citotóxicos como la mitomicina C y la estabilidad cromosómica. Y entonces esto que se hizo en cultivos y modelos animales, pues también se vio que tenían ventaja proliferativa estas células. Y bueno, eso un poco todo lo relacionado con la anemia de Fanconi. Y ahora vamos a ver alguna cosita también muy sencilla sobre lo que se ha hecho en otros tipos de fallos medulares congénitos, aunque es cierto que al final la anemia de Fanconi, al ser el fallo medular congénito más frecuente, pues es sobre el que se ha avanzado más. Entonces, en la anemia de Black Van Diamond también se han realizado varios estudios, entre ellos pues destacar también esta publicación. Y bueno, como sabemos, la anemia de Black Van Diamond es un fallo medular congénito que se produce por una ribosomopatía. Y como vimos en la clase previa, el 25% de los casos de anemia de Black Van Diamond se deben a una alteración en el gen de RPS19. Entonces, el objetivo de este estudio que hemos visto aquí es evaluar si utilizando vectores lentivirales también con unos promotores celulares clínicamente seguros se puede restaurar la expresión de RPS19, es decir, modificar esa alteración, esa deficiencia genética que tenemos y por tanto curar la anemia de Black Van Diamond en un modelo de ratones, ¿vale? En un modelo murino que no tiene RPS19. Entonces, como metodología se utilizó un modelo de ratón con RNA inducible por doxiciclina contra RPS19. Se realizó una transducción de las células madre hematopoyéticas con vectores lentivirales con RPS19 y se le infundieron ese vector lentiviral modificado a ratones que se habían irradiado previamente como acondicionamiento y se analizaron los resultados. Entonces, bueno, esto es una diapositiva también por ver un poco algunas especificidades de la anemia de Black Van Diamond. Y, por ejemplo, una de ellas sí es que se estudió el número de CD34 y se vio, como vemos en la primera gráfica de aquí, que aquí el problema de número de CD34 no lo tenemos, ya que el número de CD34 en pacientes con anemia de Black Van Diamond vemos que es muy similar al de donantes sanos. Al contrario de lo que ocurre en la anemia de Fanconi, que lo vemos en rojito, que ahí sí que están disminuidos. En cambio, en las colonias eritroides, que es lo que más afecta a la anemia de la Van Diamond, sí que están disminuidas en comparación con donantes sanos, ¿vale? Y luego también, pues, que el vector lentiviral que se utilizó, pues, que es el mismo que el que se empleó en el Fanconi. Y entonces, como resultados de este estudio, se vio que la utilización de esta metodología, de la expresión de RPS19 con este promotor, sí que restauró la proliferación y la formación de las colonias eritroides, que es lo que está afectado aquí. Y en ratones que tenían anemia de este tipo, pues la terapia corrigió el fallo medular y la anemia. Y que estas células también, como ocurría en los otros casos, pues también tenían una ventaja competitiva sin presentar casos de inserciones oncogénicas y de leucemias secundarias. Y por tanto se concluyó que estos vectores lentivirales con RPS19, pues que son eficaces y seguros para curar la anemia de Black Van Diamond y que pues puede ser una plataforma viable para la realización de ensayos clínicos de terapia génica en personas. Y luego, por último, pues decir también que la disqueratosis congénita, al igual que la anemia de Black Van Diamond, también se han dado los primeros pasitos, muy similar que en esta última patología. Y también aquí vemos esta gráfica también de los compañeros aportada por Carrascoso Rubio, en el que también se ve que aquí también hay afectación de los progenitores CD34 y por tanto pues tenemos el mismo problema que teníamos en la anemia de Fanconi, ¿no? Bueno, y luego aquí, por último, he querido añadir como una tabla resumen, porque al final, como sabemos, todas estas patologías de fallo medular congénito
Existen muchos tratamientos de soporte, pero históricamente y hasta estos últimos años la única terapia que se había demostrado que era curativa en estos pacientes era el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Sin embargo, pues ahora también tenemos la terapia génica, ¿no? Entonces, pues es importante también pues ver cuáles son los beneficios e inconvenientes de cada uno de ellos y las diferencias principales, ¿no? Para empezar, el mecanismo de actuación es totalmente diferente. En el trasplante, como sabemos, se sustituye todo el sistema hematopoyético por células sanas de un donante. En la terapia génica únicamente se corrige el defecto genético y es importante que esto se hace con las células propias del donante y esto es lo que genera las principales ventajas de la terapia génica frente al trasplante, ya que en la terapia génica, por tanto, no vamos a necesitar tener un donante compatible, que es verdad que a día de hoy pues cada vez hay mayor facilidad para encontrar donantes, pero pues no siempre es así. Luego que al final es un tipo de terapia que es autóloga, por lo tanto nos va a evitar todas las complicaciones secundarias a la reactividad, como el injerto contrarreceptor o el rechazo. Esto aquí pues no nos va a ocurrir. Y también otro de los beneficios es que va directo a corregir la causa genética subyacente. En cambio, por otra parte, el trasplante, pues las ventajas que tenemos es que es un tratamiento mucho más consolidado, con una mayor experiencia clínica y que es mucho más accesible. Se necesita hacer en centros especializados, pero no en centros tan específicos y tan altamente especializados como es el caso de la terapia génica, que como hemos visto se hace en sitios muy, muy, muy seleccionados. Y luego respecto a los inconvenientes, pues del trasplante, lo que hemos visto, que puede haber injerto, puede haber la toxicidad del acondicionamiento, porque en estos casos los pacientes, aunque sea con toxicidad reducida, sí que hay que acondicionarlos previo al trasplante. Son pacientes que al final pues, pueden tener infecciones y complicaciones a largo plazo y también el problema que hemos visto de la falta de donantes compatibles. Y por otra parte, la terapia génica, pues como inconvenientes que por mucho, a pesar de todo lo que hemos visto, pues que es una tecnología pues que aún es experimental y que sí que existe y es real, pero en casos seleccionados. Y luego también el tema del riesgo de mutagénesis, aunque parece que esto prácticamente se ha solucionado o ha mejorado mucho con el cambio del tipo de vector, de retroviral al antiviral. Y sobre todo y principalmente, el principal inconveniente de la terapia génica es el coste, que tiene un coste muy, muy, muy alto y esto hace pues, que al final no sea práctico y que el acceso pues, sea muy limitado y en casos seleccionados. Entonces, bueno, como conclusiones, decir que la terapia génica va avanzando poco a poco y sí que es una opción real para los pacientes con fallo medular congénito, que los mayores avances en este campo dentro del fallo medular congénito se han hecho sobre todo en la anemia de Fanconi, porque al final es la más frecuente y la que más se ha estudiado, y que sí que en la anemia de Fanconi este procedimiento está llegando ya a las últimas fases del desarrollo clínico y pues que ya hay pacientes en los que se ha implantado. En cambio, en otros fallos medulares congénitos, pues también se están dando pasitos, se está avanzando, pero aún está en desarrollo, como por ejemplo la anemia de Van Diamond y en la disqueratosis congénita. Y por último, volver a mencionar, aunque lo he intentado mencionar durante toda la clase, que al final los avances realizados por estos grupos españoles pues han tenido un papel muy importante en conseguir hacer de toda esta técnica en estos pacientes pues una realidad. Y bueno, esto era un poco todo lo que quería contar. A ver, no sé, de hora, bueno, he ido un poquito más rápido de lo que pensaba. Y nada, no sé si queréis mencionar alguna cosa, tenéis alguna duda. Yo dejo aquí también mi correo como en la última clase y si tenéis cualquier duda que queréis preguntar a posteriori, pues también me la podéis preguntar por ahí. Es posible que me la tenga que estudiar yo también y que no me lo- y que no, y que pues vamos, que lo tengamos que revisar juntos porque es un tema muy complejo, pero bueno, yo creo que saber unas pinceladas básicas de en qué consiste y qué pasitos se están dando en todas estas patologías como los fallos medulares, pues es importante. Así que no sé si alguien quiere decir alguna cosa más. A ver el chat. Bueno, pues
Nada, si nadie tiene ninguna duda, pues lo dejamos aquí. La próxima clase también la daré yo, que es la última que daré, que trata sobre la inmunidad, las bases de la inmunidad plaquetaria. Y nada, eso es todo. Muy bien, voy a dejar de grabar. Gracias. Nada, hasta luego.